La sesión 24 es la primera del siguiente ciclo, del cuarto ciclo del seminario. Entonces, para que los compañeros estudiantes que nos acompañan y maestros tengan claridad de qué va a pasar, se hace una presentación de nuestro invitado, luego él va a hacer una exposición sucinta, 20 minutos, luego viene una parte donde recuperamos las preguntas del foro, las preguntas de los dos dialogantes que ahorita yo los voy a presentar, y al final hacemos una parte donde tenemos la oportunidad de que alguno de ustedes haga unas 2 o 3 preguntas. Y se hace una grabación, no es transmisión en vivo, se hace una grabación para que se suba al seminario, a la página del seminario Repensar la Economía, con la intención de que todos los que participan tengan la oportunidad de ver la sesión. En el seminario está el documento de referencia, está la semblanza del invitado, van a estar todas las preguntas. Hasta hace un rato llevábamos cerca de 20 a 25 preguntas. Quiere decir que hay posibilidades de que a lo largo, a partir de hoy, nuestro invitado nos va a ir contestando y vamos a poder interactuar. Todo es virtual, y entonces la única parte presencial es esta. Entonces, está pensado para que no dure más de hora y media lo que dura la clase, entonces les pido que esperen a que fluya. No nos vamos a tardar más allá de eso, porque así está programado, ¿no? Entonces, yo voy a iniciar presentando el ciclo y lo voy a hacer con el micrófono, pero eso normalmente lo explico antes porque si no, luego... Bueno, entonces... Iniciamos. Buenos días, bienvenidos. Estamos iniciando el cuarto ciclo del seminario Repensar la Economía. Hoy vamos a tener la sesión 24 y bueno, yo quiero agradecer a nuestro invitado, a los dos maestros dialogantes y sobre todo decirles que este es un esfuerzo que hemos venido desarrollando en los últimos 2 años y tratamos de que a través de la tecnología de la información podamos interactuar con alumnos, con maestros y tengamos la oportunidad de contar con un espacio pues de discusión. Tal como lo decimos, el seminario Repensar la Economía busca eso, rediscutir, generar un diálogo constructivo, establecer una interacción en diferentes elementos y sobre todo aprovechar la tecnología. Entonces, bienvenidos. Quiero agradecer a nombre de la maestra Margarita Aguilar Santos, que también es fundadora de este seminario y bueno, nos ha apoyado para que sigamos desarrollando esta actividad. Le voy a dar la palabra al maestro Rubén Mancera, está con nosotros el maestro Alejandro Hernández, ambos catedráticos de la escuela, y está con nosotros el doctor Santiago Capraro, que es nuestro invitado. Gracias. Bueno, buenos días. Pues bienvenidos al cuarto seminario Repensar la Economía, que en esta ocasión vamos a trabajar durante 3 sesiones, de las cuales la primera es el día de hoy, lunes 30, la segunda va a ser el día jueves 24 de octubre, con el tema Críticas de la historia que estudian el desplazamiento de la mano de obra por la tecnología. Y la tercera, que va a ser el miércoles 27 de noviembre, con el tema Panorama actual de la inmigración, transgresión y transgresión en México. Bueno, ¿cuál es la forma de trabajar para este seminario? En este seminario nos tenemos que inscribir en el seminario repensarlaeconomía.wordpress.com. Ahí ustedes van a encontrar los foros donde van a poder participar, ¿sí? Aquí hay 2 modalidades que se van a poder participar. Una es sincrónico, en las sesiones durante diálogos en los foros. Y la segunda es asincrónico, mediante la lectura de los textos. En esto ustedes van a entrar a la página, van a leer los comentarios, van a hacer sus participaciones y es como la forma donde se va a trabajar. Para los que van ingresando a este tipo de eventos, pues sí les sugiero que entren a la página para que se vayan informando. Pues antes que nada, pues les doy la bienvenida a todos ustedes, sí, al doctor Capraro, gracias por la invitación, por asistir, doctor, perdón, sí. Entonces, pues damos inicio. Nada más les informo que el tema de la sesión es política monetaria y liberalización de los mercados financieros, el caso de México. Les recuerdo que la forma de participación, la que ya señalaba el maestro,
3 participaciones o preguntas en el foro de la sesión. La sesión es la número 23. Y les recuerdo que en el foro se encuentra en el blog seminariorepensarlaeconomia.wordpress.com. También podrán participar después de la exposición con unas preguntas los asistentes a esta sesión. Bueno, y le solicitamos al doctor Santiago Capraro nos haga favor de hacer su exposición. Permítame lo que se me pasó ahorita, bueno, pues hay que dar la semblanza del doctor. ¿Sí? Entonces, bueno, el doctor Santiago Capraro Rodríguez es profesor de la carrera asociado de tiempo completo de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es economista por la Pontificia Universidad Católica Argentina. Tiene el grado de maestro y doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha publicado más de 14 artículos de investigación en revistas internacionales y nacionales. También ha publicado 6 capítulos en diversos libros. Les voy a mencionar algunos de ellos. El currículo es muy amplio del doctor, entonces me llevaría mucho tiempo, sinceramente, mencionarlos todos, pero uno de ellos es International Journal of Food Science and Nutrition 2016. Ley de Tyrwell, una aproximación teórica y empírica en el caso de Argentina durante los años 1970-2003. In order to analyze whether the increase in the mortality from diabetes in Mexico is related to change. The migration, transition, and the double burden of malnutrition change in Dirty Parent 1961, 1290 in the Mexican socioeconomic context. Archivos Latinoamericanos de Nutrición 2014, la transición alimentaria y la doble carga de la malnutrición, cambios en los patrones alimentarios de 1961 a 2009 en el contexto socioeconómico mexicano. The Political Economic of European Debt Crisis. Intervenciones cambiadas, esterilizadas, teoría y evidencia del caso en México. Aquí le paro, es extenso los temas. Pues le damos la bienvenida y doctor, adelante. Muchas gracias, maestro Rubén. Bueno, muchas gracias, maestro Rubén. Los temas del CV son diversos. Hoy vamos a estar hablando de política monetaria aquí en México. Primero quería agradecer a los organizadores de este seminario, felicitar al doctor Alfonso Vargas López, felicitar también a Rubén Mancera por la organización y por los comentarios. Vamos a ver cómo nos va con los comentarios. El trabajo que se va a presentar es una variación del trabajo que está subido en la red. Este trabajo es una versión renovada del trabajo que está en la red, principalmente en términos del modelo matemático que procura formalizar algunas de las cuestiones que habla el artículo. El trabajo tiene entonces 2 centros. Uno es la organización institucional de la política monetaria aquí en México, y el otro centro es la política cambiaria y su consecuencia sobre el crecimiento económico. El trabajo es amplio, ¿sí? Sin embargo, voy a procurar presentar lo que desde mi punto de vista hoy se me hace importante. Vamos a ir a el contenido de la presentación es una pequeña introducción, algunos resultados importantes del trabajo. Luego se repasa la posición del Banco de México sobre los regímenes de metas de inflación y sus consecuencias sobre la economía mexicana. Se hace luego un abordaje crítico a la independencia del Banco de México. Luego se trata la independencia y la credibilidad del Banco de México. Luego se procura tratar de dar un comentario sobre la coordinación de la política fiscal
y la coordinación de la política, con la política monetaria, y en qué momento de esa coordinación estamos hoy y qué tipo de coordinación queremos nosotros. Luego abordamos la política cambiaria en México en el periodo 96-2017, y ahí es donde cambia un poco el artículo respecto a lo que está subido en la página, ya que vamos a hacer voy a presentar un pequeño modelo matemático que trata de formalizar, ¿sí?, estos intríngulis que se presentan durante este trabajo. Finalmente, también vamos a ver muy rápidamente otro tipo de coordinación entre la política monetaria y fiscal a través del control de la base monetaria que hace Banco de México a través del crédito interno neto. Y finalmente, si nos queda tiempo, vamos a concluir. Entonces, la introducción que busca, el objetivo que busca este trabajo es, comenzó por, vamos a ver cómo comenzó. El origen de este trabajo fue una consulta del recientemente fallecido, y para mí uno de los mejores economistas que ha tenido a lo largo de la historia de México, Jaime Ross, nos preguntó qué tan eficiente sería que el Banco de México tuviese dos objetivos: un objetivo de crecimiento y un objetivo de inflación. El artículo se centra en la respuesta que le dimos a Jaime en su momento. Él era defensor acérrimo de que el Banco de México tenga dos objetivos. El artículo dice que no es tan necesario que el Banco de México tenga dos objetivos, pero sí es necesaria otro tipo de coordinación entre Banco de México y la política fiscal para no solamente lograr estabilizar la economía, que es donde Banco de México ha tenido éxito, sino también detonar el crecimiento que nosotros planteamos que la política de Banco de México no ha logrado, y la política fiscal que ha practicado México y que practica en la actualidad también México no ha podido complementar a la política de estabilización del banco. Entonces, una cuestión también diferente desde nuestro punto de vista es que abordamos lo que es el Banco de México a partir de decir que es un actor político, ¿sí? Si uno repasa la literatura sobre política monetaria en los últimos 40 años, se va a encontrar que lo que se ha tratado de hacer a través de los distintos cambios institucionales, ¿sí?, es cambiar la naturaleza que ha tenido o que han tenido los bancos centrales alrededor del mundo y en México en particular. Si uno lee el artículo y repasa las citas, principalmente aquellas de Kildan y Prescott, Barro y Gordon y Robert Rogoff, ¿sí?, uno se encuentra que a partir de los años 80 la naturaleza de los bancos centrales se modificó de convertirse en agentes que estaban influenciados por el poder político o cuya meta, ¿sí?, estaba designada por el poder político. Lo que hicieron las reformas institucionales de los años 80 a la actualidad fue tratar de separar a los bancos centrales del mundo de la influencia del poder político. Sin embargo, los bancos centrales del mundo, y en particular el Banco de México, siguen siendo parte del gobierno y actúan dentro de la sociedad. Y ese actuar tiene consecuencias que las podemos sentir, en términos de cómo lo podemos sentir, en términos de distribución del ingreso, en términos de la política monetaria sobre el crecimiento económico. Entonces, el artículo parte de desacralizar a los bancos centrales y ponerlos como un actor político más. Lo que vamos a ver, lo que se puede ver en el artículo es que nosotros coincidimos con la postura de Blinder, ¿sí?, ex vicepresidente de la Fed, que dice que hay que tener cuidado cuando uno independiza a los bancos centrales del poder político,
porque los puede hacer depender del poder financiero. Entonces, lo que está planteando Blinder y lo que plantea el artículo es que hay que tener un correcto equilibrio entre la independencia política y la independencia de los mercados financieros. Vamos a ver que la conclusión, ya se las voy adelantando un poco, es que si bien creemos que hay que hacer algunos cambios institucionales, no creemos que el Banco de México, no creemos que haya que hacer una reforma constitucional para darle un nuevo objetivo al Banco de México que procure el crecimiento económico, pero sí somos de la opinión que el Banco de México tiene que ser la punta de lanza de un nuevo proyecto de desarrollo económico en México, ya que el Banco de México, y se puede leer esto en el artículo, es el nexo entre el sector financiero y el sector real de la economía. Y si el Banco de México puede persuadir al sistema financiero de que México necesita una política económica diferente, ¿sí? México tendría un espacio de posibilidad para crecer a través de una política monetaria y fiscal expansiva. Una cuestión que creo que nos da un poco la razón, esto sería como un pie de página, no sé si se acuerdan, pero hacia fines de diciembre del año pasado, el diputado Monreal se atrevió a plantear que había que cambiar un poco la política de comisiones de los bancos comerciales y tuvo un impacto muy fuerte en términos del tipo de cambio y de el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores. Nosotros creemos que eso refleja, ¿sí?, el cortocircuito que existe entre el poder legislativo y el poder ejecutivo y el sector financiero, cortocircuito que no creemos que exista entre el sector financiero y el Banco Central, que son los interlocutores naturales, y por eso decimos que el Banco de México tiene que ser la punta de lanza para persuadir al sector privado, en particular al sector financiero, para promover una política monetaria y fiscal diferente que detone el crecimiento económico. Y el último resultado es que si eso no sucede y la política monetaria y fiscal se siguen manteniendo como la mantenemos en la actualidad, ¿sí?, a pesar del cambio de gobierno, en algún momento la gente se va a hartar. ¿Sí? Le va a decir, oiga, Banco de México, ¿por qué sigue haciendo lo que sigue haciendo y estamos obteniendo los resultados que estamos obteniendo? Y Banco de México en ese momento va a perder credibilidad. Claro, la cuestión de fondo es en qué momento, cuándo va a suceder esto. Entonces pueden pasar otros 20 años de estancamiento con una distribución del ingreso desigual. Bueno, el artículo lo que trata de hacer es que no sucedan 20 años más, sino que cambiemos a partir de ahora para crecer más y tener mejores resultados en términos de distribución del ingreso. Entonces, empecemos con el artículo. Entonces, si uno repasa los documentos del Banco de México, lo que uno va a encontrarse es que, de acuerdo a las minutas, a los informes trimestrales del Banco de México y a los working papers que publica el Banco Central, la política monetaria ha sido exitosa. Ha sido exitosa en términos de controlar la inflación, pero no solamente en eso, sino que cuando uno controla la inflación, cuando se da vuelta, también se encuentra con un producto de pleno empleo, ¿sí? Es decir, no solamente se da lo que un economista chileno denomina dualidad divina, ¿sí? Uno controla la inflación y de repente, cuando va a ver el nivel de actividad económica también se encuentra en un nivel de pleno empleo. Una cuestión que me llamó poderosamente la atención es un párrafo del informe trimestral del 2016. En este momento no me acuerdo exactamente cuál de los informes trimestrales es, pero en este informe trimestral se explica cómo funciona la economía a partir de la interacción entre el nivel de actividad económica, la inflación y la política monetaria. Una cuestión que a mí me llamó mucho la atención es que indica que cuando hay un choque de demanda positiva,
¿sí? Lo que tienen que hacer los bancos centrales, en este caso el Banco de México, está hablando el Banco de México, es aumentar la tasa de interés para evitar el efecto inflacionario que tiene el aumento en la demanda agregada, y a partir de ese incremento en la tasa de interés, ¿sí? La demanda agregada va a disminuir, y a partir de la disminución de la demanda agregada también va a disminuir la inflación, y vamos a converger en el mediano plazo hacia un nivel de inflación igual a la meta de inflación del 3%, y a un nivel de empleo, y ahí creo que está el problema, de pleno empleo. Esta es una cuestión que uno puede encontrar en los manuales, ¿sí? Uno revisa los manuales, revisa, no sé, Carmen Nisowski, revisa el manual de Walsh de política monetaria, y uno encuentra este tipo de historias, ¿sí? que nos cuentan los modelos nuevo keynesianos. Yo creo que el problema es creérselas, ¿sí? Es creérselas, y no está mal encontrarse con estas historias en los manuales, pero es muy raro encontrar estas historias a partir de lo que informa a partir de lo que informa Banco de México de cómo funciona la economía de acuerdo a su visión. Fíjense que qué contradicción esta, ¿sí? Porque estamos hablando de un choque expansivo de demanda agregada, y ellos lo relacionan con un incremento en las exportaciones de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, fíjense lo que nos está diciendo Banco de México. Cuando aumenta la demanda de Estados Unidos por productos mexicanos, lo que tiene que hacer el Banco de México es aumentar la tasa de interés, ¿sí? Para controlar los efectos inflacionarios que tiene ese incremento en la demanda efectiva. Bueno, es una contradicción absoluta en términos de la política monetaria y la política de crecimiento económico, ¿sí? ¿Cómo vamos a tener una política de crecimiento económico vía exportaciones si cada vez que me aumenta la demanda por exportaciones aumento la tasa de interés para controlar el incremento en la demanda agregada? Este párrafo, ¿sí? Sentencia a la economía mexicana a un proceso de estancamiento con una reconversión de la composición de la demanda efectiva, es decir, reemplazamos exportaciones por consumo interno, pero en el largo plazo mantenemos el mismo nivel de actividad económica. En términos formales, sí, también demuestra los problemas que genera importar modelos económicos, o modelos formales económicos desarrollados para economías desarrolladas, importarlos para economías en desarrollo, como lo es México. Porque si uno le pregunta a un estadounidense si la política monetaria se tiene que encargar solamente de estabilizar el nivel de empleo e inflación en niveles de pleno empleo y de la meta de inflación de la FED, un estadounidense no tendría muchos problemas. Es decir, si me pones la tasa de desempleo en 3% o en 2,7% y la inflación en 2%, la economía estadounidense estaría en el mejor de los mundos. En cambio, si hacemos lo mismo para México y ponemos la inflación en 3% y el empleo o el desempleo también en tasas de 2 o entre 2 y 3%, estamos en el mundo que conocemos hace 40 años. Es decir, estamos en un pleno empleo que no nos gusta. Es decir, estamos en un pleno empleo de 50% de pobres y una muy mala, 50% de pobres, 50% de personas en el empleo informal y una muy mala distribución del ingreso. Entonces, entender esas diferencias estructurales entre las economías desarrolladas y en desarrollo es un desafío que tenemos nosotros, ¿no? Y cuando digo nosotros, hablo tanto de los estudiantes, que van a ser el futuro de este país, como de los profesores. Es decir, tenemos el desafío de tratar de entender nuestras economías a partir de lo que nosotros vemos, ¿sí? No a partir de los modelos que se han desarrollado para otras economías que pueden andar muy bien, pero cuando las aplicamos para la economía mexicana o las economías en desarrollo en general, funcionan muy mal. Entonces, aquí hay una diferencia fundamental entre lo que nosotros pensamos y lo que sostiene Banco de México. Una cuestión de la independencia, que también ha estado dando vueltas a partir de que el nuevo gobierno de AMLO ha asumido
el poder es si el Banco de México se tiene que mantener independiente o no. Para esa cuestión uno tendría que entender a qué se refieren independencia y la evolución de este concepto en la literatura económica y en México en particular. Si nosotros hablamos del momento en donde México más creció, ¿sí? Del año del 34 hasta el 81, el Banco de México no era independiente, ¿sí? No era independiente y era dependiente de la estrategia de crecimiento de la Secretaría de Hacienda. En particular, la Secretaría de Hacienda disponía el modelo económico y el Banco de México lo aplicaba. Pero sí tenía independencia operativa, ¿sí? Sí tenía independencia en términos del instrumento de política monetaria. Es decir, no tenía independencia de objetivos. Y es interesante que cuando no había independencia, como se la conoce en la actualidad, la economía mexicana crecía mucho, ¿sí? Y se controló la inflación hasta entrados los años 70. La historia que nos cuentan, ¿sí? No es esta, sino que es diferente. La historia que nos cuentan es que cuando Banco de México dependía de la Secretaría de Hacienda, lo que había era caos y destrucción, ¿sí? Y el caos y destrucción lo relacionamos con inflación y de crecimiento económico, pero eso solamente sucedió desde fines de los 70 y durante la década del 80. Claro, que ese caos, ¿sí? Inflación y recesión, estaba alrededor del mundo, no era una cuestión mexicana nada más. Entonces, la historia que se cuenta, ¿sí? Es que los bancos centrales ganan independencia a partir de procurar solucionar ese problema de inflación y recesión que se generó en los años 70. En particular, lo que se entiende por independencia es un concepto acotado. Nosotros entendemos por independencia, tenemos una concepción de independencia más amplia de lo que se trata en la literatura. En particular, nosotros hablamos de independencia del personal, de independencia financiera y administrativa e independencia técnica, ¿sí? La independencia del personal es cómo se nombra al banquero central y a los subgobernadores del Banco Central. En este caso México tiene bastante independencia. Acuérdense que en algún momento del sexenio de AMLO va a tener que nombrar a un subgobernador en el cuarto año de la administración, va a tener que ser aprobado por el Senado. Sin embargo, en la literatura no se habla de este tipo de independencia, sino solamente se habla sobre independencia en términos de emisión de base monetaria. Lo que hizo la ley de 1993 fue cambiar la estructura de organización entre la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, a partir de que nadie puede obligar al Banco de México a financiar déficits fiscales a través de emisión de base monetaria, ¿sí? Este tipo de independencia, ¿sí? En la actualidad la tienen la mayoría de los bancos centrales del mundo, ¿sí? Otro tipo de independencias que no tiene la mayoría de los bancos centrales del mundo, pero sí la tienen el Banco de México, es entre objetivos y prioridades, ¿sí? Una cuestión que surge del trabajo es que el Banco de México tiene independencia de objetivos y prioridades. ¿Qué significa esto? Que una vez que la Constitución le da un objetivo al Banco de México, este lo puede interpretar como quiera, ¿sí? Entonces, Banco de México interpreta que mantener estable el poder adquisitivo de la moneda es tener una inflación de 3%, ¿sí? Y lo estableció el Banco de México allá por 2001. Este tipo de independencia no la tienen todos los bancos centrales del mundo, ya que son las legislaturas del mundo que le imponen un determinado objetivo a los bancos centrales. Por ejemplo, el Banco Central de Inglaterra, en Inglaterra el Congreso le impone que cumpla con una inflación del 2%, ¿sí?
Entonces el Banco de México, el Banco de Inglaterra es el instrumento a través del cual la economía alcanza ese objetivo de 2%. La diferencia, ¿sí?, está en que al ser los congresos los que imponen el objetivo, hay todo un electorado detrás de la elección de ese objetivo, ¿sí? En cambio, aquí en México, el electorado no juega ningún papel, sino que es el propio Banco Central el que se impone cumplir con esa meta del 3%. Otra cuestión que el Banco de México también tiene es independencia de prioridades. Es decir, si los objetivos auxiliares que tiene que cumplir el Banco de México en términos de estabilidad financiera o del nivel de actividad económico o de desarrollo, etc., se ponen en contradicción con el objetivo principal, que es mantener estable el poder adquisitivo de la moneda. Banco de México tiene la independencia de elegir cuál de los dos es más importante cumplir. Esta independencia de prioridades no la tienen otros bancos centrales, que tienen que cumplir, o en los cuales por ley tienen que cumplir, tiene importancia tanto el objetivo de inflación como el objetivo de actividad económica, o también son los congresos el que le dicen en este momento preocúpate por el crecimiento y no tanto por la inflación, o al revés. Es decir, el Banco de México tiene un grado de independencia mayor que otros bancos centrales. Esto lo vamos a pasar. Hay una cuestión aquí interesante que el trabajo pone en discusión, que es la cuestión entre independencia y credibilidad. Uno podría creer que la independencia va acompañada de credibilidad. Un banco central independiente es más creíble que un banco central que tenga que financiar a la Secretaría de Hacienda. Entonces, aquí también hay que poner en juego qué significa credibilidad. Fíjense que en la literatura, principalmente de los años 80, de teoría de los juegos o de diseño institucional, el concepto de credibilidad va acompañado de un concepto de que la gente no le cree a los funcionarios públicos, o que los funcionarios públicos tienden a ser corruptos, ¿sí? Claro, que uno dice, y si la mayoría son corruptos, son un desastre, habría que meterlos a todos presos, está bien. Sin embargo, fíjense cómo aquí ese tipo de concepciones, ¿sí?, hacen que acotemos la libertad que tienen los funcionarios públicos para cumplir ciertos objetivos. Porque si son corruptos, malos, y nos tratan de engañar todo el tiempo, lo que tenemos que hacer es atarle las manos, ¿sí? Pero si le atamos las manos, no le dejamos discrecionalidad para mejorar la situación económica. Entonces, el concepto de credibilidad en la economía está acompañado del concepto de que los funcionarios tienden a mentirle a los ciudadanos y los tratan de engañar, ¿sí? Esta es una literatura que se desarrolla a partir del individualismo metodológico, ¿sí? Y es como los economistas creemos que funcionan las instituciones, ¿sí? Cuando la gente de los bancos centrales observó este tipo de conceptos, ¿sí?, dijo, no, miren, así no funciona la FED, así no funciona el Banco de Inglaterra, así no funciona el Banco Central Europeo. Donde sí es cierto que se gana credibilidad es a través de la comunicación. Y más que credibilidad, lo que se gana es confianza, ¿sí? Es decir, el trabajo lo que pone en debate es el concepto de transparencia versus credibilidad, y credibilidad versus comunicación y confianza. Comunicación y confianza es muy distinto a transparencia y credibilidad. Comunicación y confianza se refiere a una situación en la cual el funcionario público puede persuadir a los ciudadanos que entiende lo que está sucediendo y puede modificar esa situación en el futuro. Entonces, donde nosotros creemos que el Banco de México está errado en la forma de actuar, es que piensa que la credibilidad es solamente cumplir con la meta de inflación, ¿sí? Ese es un problema, porque no crea confianza en que esta política en el largo plazo puede generar crecimiento económico, ¿sí? Es decir, si ustedes
se fijan en lo que ha pasado en los últimos 3 años, desde el gasolinazo a la actualidad, ¿sí? Lo que sabemos es que aumentó mucho la tasa de interés, y el Banco de México nos ha dicho que hace eso para controlar la inflación, y a partir del control de la inflación generar estabilidad económica. Pero lo que hemos visto es que se ha controlado la inflación, pero esto a un costo en términos de actividad económica. Es decir, esta comunicación que ha tenido el Banco de México puede generar desconfianza en el futuro. Fíjense que también es interesante que en la coyuntura actual se le ha echado la culpa al Ejecutivo Federal de los problemas que tiene la economía. Y pocas observaciones se han hecho sobre la política monetaria de los últimos 3 años y el incremento muy fuerte que ha tenido la tasa de interés del Banco de México para controlar la inflación. Es decir, la gente todavía no hace la conexión entre el incremento en la tasa de interés y la generación de una recesión económica para controlar la inflación. En el momento que lo haga, ¿sí?, ahí se puede perder la confianza que el público le tiene a el Banco de México. Entonces, el trabajo sigue con la coordinación entre las políticas monetaria y fiscal. No sé cómo estamos de tiempo. ¿Sí? Excelente. Entonces, una cuestión que ha estado presente en los medios de comunicación y en el debate político es que el Banco de México, por un lado, tendría que tener más objetivos y debería haber algún tipo de coordinación entre la política fiscal y la monetaria para detonar el crecimiento económico. Lo que muestra este trabajo es que en la actualidad ya hay una coordinación entre las políticas monetaria y fiscal, ¿sí? La coordinación que existe entre la política monetaria y fiscal es que la política fiscal se tiene que supeditar a los requerimientos de la política monetaria, ¿sí? Y esto es interesante porque plantea que los modelos macroeconómicos, ¿sí?, teóricos que nosotros tenemos en la cabeza y que tratamos de pensar, tienen una consecuencia finalmente sobre la realidad económica, la moldean, ¿sí? Porque si ustedes se fijan en los modelos actuales, no tenemos política fiscal, sino que tenemos solamente política monetaria, y lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Y qué significa esto de supeditar? ¿Por qué supeditar? Fíjense que la política monetaria en la actualidad trabaja vía la tasa de interés, ¿sí? El Banco de México aumenta y sube la tasa de interés. Y entonces necesita una política fiscal conservadora. ¿Por qué? Porque cuando aumenta la tasa de interés del 3% al 8%, ¿sí?, eso tiene una consecuencia sobre el déficit fiscal, ¿sí? Porque el Poder Ejecutivo tiene que pagar más intereses sobre la deuda. Por lo tanto, tiene que, si quiere mantener un resultado neutro, un superávit fiscal o un resultado fiscal nulo, ¿sí?, cuando aumenta Banco de México la tasa del 3 al 8%, lo que hay que hacer es bajar el gasto en los demás componentes, ¿sí? Entonces, por eso se necesita que la política fiscal, ¿sí?, sea conservadora, para que cuando la política monetaria actúe no tenga una consecuencia gravosa sobre las cuentas públicas. Pero claro, eso en el largo plazo implica el proceso de estancamiento que tenemos en la actualidad de la inversión pública, ¿sí?, en particular, no tanto con el gasto corriente. Entonces, el trabajo muestra esta coordinación que existe en la actualidad. Una cuestión interesante, ¿sí?, es la política monetaria, la política cambiaria aquí en México, ¿sí? El trabajo continúa analizando la política cambiaria en el entorno de la política de metas de inflación que tiene el Banco de México, y explica que la política cambiaria no está a cargo del Banco Central, sino que está a cargo de la Comisión de Cambios, ¿sí?, que está a cargo de la Secretaría de Hacienda y el que tiene el voto de confianza ahí en este momento es Arturo
Herrera, ¿sí? Y entonces, y esto ha sucedido desde la ley de 1993. Entonces, una cuestión interesante ahí es que nunca ha habido un cortocircuito entre la Secretaría de Hacienda y Banco de México por la política cambiaria, ¿sí? Siempre han tenido una visión común sobre la política cambiaria y por eso nunca ha habido una discusión fuerte al interior de la Comisión de Cambio. Entonces, si uno muestra si uno trata de resumir, ¿sí?, la política monetaria que hace el Banco de México junto con la política cambiaria, y uno observa esta gráfica, uno podría admitir que desde el 2001 a la actualidad el Banco de México ha tenido un éxito interesante o rotundo en el control de la inflación, ¿sí? Fíjense que desde el 2010 hasta el gasolinazo, ¿sí?, Banco de México había logrado obtener una inflación muy cercana al objetivo del 3%, y en particular antes del gasolinazo la inflación estaba bastante por debajo del 3%. Entonces, una cuestión que destaca el trabajo es que la política inflacionaria en este sentido ha sido exitosa. Entonces, ¿cómo se ha tratado, cómo se controló esta inflación? Bueno, el Banco de México tiene dos instrumentos, ¿sí? El principal instrumento es la tasa de interés de política monetaria, que si uno la observa, la tasa de interés ha bajado en forma continua desde 1994, lo que es una contradicción para alguien que está criticando la política monetaria, pues si la política monetaria, la tasa de interés ha bajado de forma persistente, uno diría que es una política monetaria expansiva. Claro, que lo ha hecho a medida, ¿sí?, que se controlaba el nivel de actividad económica y la inflación. Una cuestión que nos interesó mucho a nosotros es estudiar los efectos en la política monetaria y en la inflación del incremento del tipo de cambio a fines del año 2015 hasta la actualidad, en donde vemos una persistencia en la tasa de depreciación del tipo de cambio nominal y real. Entonces, una cuestión que no está interiorizada en la política monetaria que hace el Banco de México es que el tipo de cambio es un instrumento fundamental de esta política monetaria, incluido, o sea, complementaria a la tasa de interés, y la política cambiaria se hace a través de las reservas internacionales. Lo que muestra el trabajo, ¿sí?, es que ha habido un incremento muy fuerte de las reservas internacionales para estabilizar el tipo de cambio, en particular de los choques especulativos provenientes del sector financiero internacional. Fíjense que hacia los años 80, ¿sí?, se prometía que que los países como México tenían que pasar de un tipo de cambio fijo a un tipo de cambio flexible o flotante para no tener que acumular reservas, no tener que acumular reservas para mantener el tipo de cambio fijo, y eso sería un ahorro fiscal, ¿sí? Pero fíjense la contradicción, que de los años 60 a los años 70, ¿sí?, México es el gris, tenía un nivel de reservas sobre PIB muy menor al 5%. Fíjense que era aproximadamente 2-3% del PIB, que era similar a las reservas internacionales que tenían los países desarrollados. Una vez que se rompe Bretton Woods, etcétera, en los 70, y que México cae en la crisis de los 80, ¿sí?, el nivel de reservas para administrar el tipo de cambio flotante que tiene México ha aumentado en forma persistente. Y fíjense que aumenta en forma persistente después de la crisis del 94-95. ¿Sí? En la actualidad, esto incluso está un poquito por encima ahora, en la actualidad Banco de México tiene que tener un nivel de reservas a PIB mayor al 15% para controlar o para estabilizar la política cambiaria y con ello controlar la inflación.
el trabajo muestra que esta acumulación fortísima de reservas internacionales tiene un costo fiscal muy grande, ¿sí? Ahora bien, ¿sí? Entonces, aquí es cuando el trabajo difiere un poco del trabajo que se ha subido en la red, y me quería centrar en algunos primeros resultados que hemos obtenido en términos de modelos matemáticos. La cuestión del desarrollo formal de las ideas que les he presentado hasta aquí es que la economía, ¿sí? O por lo menos el ámbito donde uno se mueve, el ámbito post-keynesiano, ¿sí? Trata de simplificar algunas ideas a través de poder presentarlas en modelos matemáticos para que sea más fácil su difusión, o más fácil el entendimiento de cómo funciona la economía. Entonces, cuando uno amplía el modelo macroeconómico dominante a una economía abierta, rápidamente empiezan a suceder cosas no deseables. Entonces, fíjense, aquí tenemos 4 ecuaciones. La primera ecuación es la curva IS tradicional, ¿sí? Que depende que nos indica que el nivel de producto depende en forma positiva del tipo de cambio real, eso se puede poner en duda, y de la tasa de interés real, y de una componente autónoma que puede ser el gasto público, puede ser el consumo autónomo, etc. Luego tenemos una curva 2, que es la curva de Philip, que se incorpora en los modelos de metas de inflación, que nos dice que la inflación depende del pasado, de la demanda, de un exceso de demanda, es decir, YT respecto a YE es el nivel de producto potencial, y de la variación del tipo de cambio nominal, ¿sí? Entonces tenemos choques de oferta con el tipo de cambio y choques de demanda por el diferencial de producto. Luego tenemos una regla de Taylor que nos dice cómo el Banco Central aumenta la tasa de interés cuando la inflación aumenta por encima de la meta de inflación y cuando hay un nivel de producto, un nivel de demanda que está por encima del nivel de producto determinado por condiciones de oferta de la economía, ¿sí? Estas condiciones que nos indicaba el Banco de México que había que aumentar la tasa de interés cuando aumentaba la demanda agregada. Y finalmente tenemos un tipo de cambio que depende de las variaciones en forma negativa de la tasa de interés nacional, en forma positiva de la tasa de interés internacional, y en este modelo se le puso un componente autónomo del tipo de cambio que quiere reflejar el problema que ha tenido el tipo de cambio desde el 2015 a la actualidad, que ha tenido un proceso de depreciación crónica que nos debería haber llevado a un crecimiento crónico. ¿Por qué? Porque si la depreciación del tipo de cambio implica ganancia de competitividad y nosotros donde somos competitivos es las exportaciones, ¿sí? Eso debería haber detonado el crecimiento económico, no solamente por el lado ortodoxo de la economía, sino también por una literatura heterodoxa que dice que hay que tener un tipo de cambio real, estable y competitivo. Esta organización, este modelo, lo que nos va a demostrar es que el comportamiento del Banco Central, ¿sí? que actúa de acuerdo a un régimen de metas de inflación, provoca que no se detone el crecimiento económico y que se produzca una crisis económica, ¿sí? Entonces, fíjense que antes de incorporar un comportamiento autónomo del tipo de cambio, cuando nosotros resolvemos esto en términos de un sistema de ecuaciones diferenciales, encontramos que si todo anda bien en la economía, ¿sí? El modelo tiene un equilibrio y es estable, ¿sí? Es decir, uno mueve la economía por fuera del equilibrio y hay fuerzas dentro de esa economía, ¿sí? Principalmente la política monetaria en este caso, que hacen que vuelva la economía a ese nivel, ¿sí? Hay algunos casos que hacen que sin el comportamiento autónomo de la economía, ¿sí? Esta se vuelva inestable.
¿sí? Es decir, cuando tenemos un traspaso del tipo de cambio a la inflación muy alto, ¿sí? Como tenía México en los años 80, ¿sí? Eso produce que si el Banco Central trata de controlar la economía a través de controlar la tasa de interés, la economía se vuelva inestable y tenemos un equilibrio, como en este caso, en donde es un punto de silla, y la economía, si se va de ese equilibrio, nunca más vuelve a el lugar original. Ahora, cuando tenemos comportamiento autónomo del tipo de cambio, ¿sí? Matemáticamente el modelo nos dice que estamos en una solución estable, ¿sí? Es decir, esto nos puede recordar también al Keynes original, ya que nos dice que el comportamiento de la economía es estable, pero no sabemos si estamos en una situación de pleno empleo o no, ¿sí? Cuando uno termina de resolver el modelo, y si el tipo de cambio real tiene un efecto positivo sobre el nivel de actividad económico o neutro, como es en este caso, la situación a la cual converge la economía es una situación en donde hay se controla la inflación, ¿sí? Se controla la inflación, pero está por encima de la meta de inflación, y el nivel de producto se encuentra por debajo del nivel de producto determinado por las condiciones de oferta de la economía. Pero lo interesante de este equilibrio es que es estable, ¿sí? Y a mí me rememora mucho la situación que estamos viviendo en la actualidad, en donde la inflación vuelve a ser estable, de hecho vuelve a la meta, pero el nivel de producto nunca vuelve al nivel de producto que teníamos antes del gasolinazo. Entonces, aquí lo que se puede observar es que la política cambiaria que puede detonar crecimiento, si lo hace en un contexto donde el Banco Central tiene una miopía y solo trata de controlar la inflación, no va a poder ni controlar la inflación, y va a generar una recesión en el mercado de bienes y de trabajo, ¿sí? Entonces, el trabajo sigue con algunas referencias al costo que tiene la política monetaria para el fisco, y en las conclusiones que quería destacar para terminar son las siguientes. En términos de coordinación de la política monetaria y fiscal, la que tenemos hoy es muy nociva en términos de crecimiento económico, y en términos de crecimiento económico de largo plazo, por su efecto negativo sobre la inversión pública. Entonces, no sirve en esos términos. La política monetaria en un contexto en un país como México, que está liderado por las exportaciones, se vuelve nociva en el contexto de una ganancia de competitividad, ¿sí? Por lo tanto, lo que plantea el trabajo es que hay que modificar este arreglo institucional no para hacer que Banco de México tenga más objetivos, sino para hacer que Banco de México tenga un diálogo fluido con la Secretaría de Hacienda, y en este diálogo fluido se ponga como prioridad el crecimiento económico con una mejora en la distribución del ingreso. Creemos que ese diálogo, y como Banco de México es el nexo entre el sector financiero y el sector real de la economía, puede traer beneficios para la economía mexicana en el largo plazo. Muchas gracias. Bueno, doctor, muchas gracias. Su exposición muy interesante. Un tema que realmente nos va a sacar muchas incógnitas. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que va a pasar con Banco de México? Bueno, también aunado a esto, pues quisiera informarles que este documento todavía no se publica. Es una primicia que nos está dando el doctor para que fuéramos nosotros los primeros en conocer este tema. Bueno, pues continuando con el programa, pues viene el momento de preguntas y respuestas, del cual pues yo voy a hacer la primera, doctor.
Sí, bueno, usted hablaba en su sección 2 sobre la volatilidad del tipo de cambio y las reservas extranjeras en los países en desarrollo. Bueno, la literatura se centra cada vez más en los cambios ocurridos en el último elemento, señalando que las liberalizaciones financieras, en lugar de servir como trampolín para la inversión, como se prometió, están obligando a los bancos centrales de los países emergentes a acumulación de reservas para evitar la inestabilidad en los mercados internacionales. La pregunta es, ¿cómo se dan estas liberalizaciones financieras? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Aquí hay algo que es increíble, la historia de estas liberalizaciones financieras, es que una cosa que no se conoce, que yo creo que no se conoce mucho, o para ser sincero, yo no conocía mucho, es que en México no había control de capital, no hubo nunca control de capital hasta 1982. ¿Sí? Es decir, desde tiempos inmemoriales había libre movilidad de capitales y siempre hubo libre movilidad de capitales. La clave está en que había control de capitales en el mundo, ¿sí? Entonces, principalmente Estados Unidos y Europa. Entonces, los capitales no estaban dando vuelta por el mundo como están hoy. Entonces, los países como México no tenían la necesidad de imponer controles de capital, ¿sí? Esta situación cambia. Hay un cambio en esta situación de 180 grados a partir de la caída de Bretton Woods en el 15 de octubre de 1971, en donde Nixon dice se cae que ya no va a mantener el tipo de cambio entre el peso, entre el dólar y el oro, ¿sí? Y se empieza a generar en ese mismo momento un proceso de liberalización del sector financiero estadounidense, ¿sí? Y un proceso de liberalización de los movimientos de capitales en Europa. Y se dan los primeros desarrollos de los eurodólares, ¿sí? que en la misma época, por principios de los años 70, tienen un auge por el incremento importante en el precio de los petróleos y en el exceso de dólares que tienen los países árabes, que los llevan a Europa. Y de Europa, ¿sí?, llegan a México. Y ahí estamos hablando del año 82. Bueno, estamos hablando desde los fines de los 70 hasta el 82, y se produce, o sea, México necesita reservas necesita dólares para desarrollar la industria petrolera, pero al no tener control de capital y al estar liberalizándose esos capitales alrededor del mundo, lo que se genera es que en algún momento la deuda mexicana se vuelve, o los inversionistas ya creen que México no va a poder pagar su deuda por una cuestión de tipo de cambio, de apreciación de tipo de cambio real, de caída en las reservas internacionales, y se produce una salida de capitales. Y ahí se produce la crisis de deuda. Entonces, y a partir de ahí México impone el control de capitales, que los va a levantar recién en la década de los 90. Entonces, y luego se van a liberalizar aquí en México a partir de los 90. La cuestión interesante es que los capitales se liberalizan primero en Estados Unidos y en Europa. Aquí no existían esos controles, y una vez que se ponen hay que sacarlos a principios de los años 90, con estas, bueno, estaban las teorías de McKinnon y Shaw sobre la represión financiera y las bondades que traería la apertura financiera, que finalmente hoy estamos viendo que más que bondades son sufrimientos, estragos. Bueno, yo voy a formular una pregunta. Antes de hacer un comentario, me parece muy importante los planteamientos hechos en el ensayo, que no se ha publicado, pero
Ya algunos de nuestros alumnos tienen en su poder el ensayo con su autorización. Entonces nos dimos la libertad de comunicarlo para que sea conocido. Es un ensayo muy importante. Bueno, la liberalización de los mercados financieros se entiende, como lo señala en el ensayo el doctor Capraro, como el proceso por el cual se liberalizan los movimientos internacionales de capital, principalmente en los países emergentes. Como ya aclaró el doctor, esto ya ocurría en los países avanzados, no así en los países emergentes. Son procesos que se llevan a cabo en los países emergentes a partir de la década de los 70. En nuestro país empieza este proceso de liberalización de los mercados financieros a partir de 1982 y se fortalece esta liberalización con la aplicación de los planteamientos del Consenso de Washington, ¿no? Es parte de los planteamientos del decálogo del Consenso de Washington, esta liberalización de los mercados financieros, en particular la liberalización de la inversión extranjera directa en México, ¿no? Entonces se fortalece este proceso. Es obvio, como lo puntualiza muy bien en su ensayo, doctor, que esto, en lugar de fortalecer la inversión bruta fija en nuestro país, y de fomentar el crecimiento y el desarrollo económico, pues sucede que a 32 años de distancia vemos que los resultados fueron lo contrario, ¿no? En particular, nos dice que esta liberalización de los mercados financieros en México determinan la política monetaria a seguir, ¿no? Pero además también han debilitado la estructura productiva y la competitividad internacional de nuestra economía, entre otras cosas. Además, han debilitado la elaboración de las políticas públicas, ¿no? Y el gasto público ha ido disminuyendo. Esto es así, en una de sus páginas señala que la inversión de capital del gobierno está en los límites de 1.8 del Producto Interno Bruto, ¿no? En 2016. Esta es una de las consecuencias de esta liberalización de los mercados financieros. Pero también apreciamos que la inversión bruta fija del sector privado también está en el piso, ¿no? Está en niveles, yo creo que de 2.3, 2.5 del PIB en el año 2017 o 2018. ¿Esto por qué sucede? Pues no se suponía que la liberalización de los mercados financieros iba a servir a las economías emergentes para tener mayores ofertas de capital y emprender las acciones de elevar la producción y la acumulación de capital en nuestros países. Pero ¿por qué sucede esto, no? Tenemos datos de que, por ejemplo, de 1982 al 2010, la inversión bruta fija, la privada, solamente creció en 2.1% a su tasa promedio anual. Y comparándola o sea, este es el periodo de las liberalizaciones de los mercados financieros, ¿no? 1982 a partir de 1982. Comparándola, por ejemplo, con el crecimiento de la inversión bruta fija de un periodo anterior, de 1934 a 1982, antes de la liberalización de los mercados financieros, sucede que la inversión bruta fija crece a una tasa promedio anual de 8.3%. 8.3%. ¿Qué es lo que ocurrió? Y ahí es la pregunta, doctor Capraro. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué no se fomentó el crecimiento de la inversión bruta fija privada, ¿no? Ya sabemos que se debilitó la inversión pública, ¿no? Por la misma política monetaria que describe en su texto, por el manejo de las reservas internacionales y otras cosas de política monetaria que se instrumentan en su país. Pero, ¿qué ocurrió? O sea, ¿por qué razón los empresarios mexicanos no dispusieron de ese monto impresionante de capital que llegó a nuestro país a partir de 1982, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Por qué no se fortaleció? ¿Por qué están los límites tan bajos que tienen? Bueno, la pregunta, muchas gracias por la pregunta, maestro Alejandro Hernández. Voy a intentar una respuesta. Si la tuviese, no estaría aquí, ¿no? Si tuviese la respuesta final, estaría en otro lado. Pero yo creo que
que el problema que tenemos en la actualidad, bueno, si uno se fija en las cuentas nacionales, México nunca invirtió mucho, ¿sí? Es decir, el sector privado mexicano nunca invirtió, por ejemplo, 30% del PIB o 35% del PIB como en Corea del Sur, o 50% del PIB como los chinos, ¿sí? Sin embargo, con invertir 20% del PIB se lograron tasas de crecimiento del 8,3% anual entre el 34 y el 82, y del PIB entre el 34 y el 81 cercano al 6%. ¿Sí? Entonces, antes con invertir poco, también crecías mucho. A partir de que México se industrializa un poco, el desafío, y poco bastante, si uno lo compara con el resto de América Latina, México es el país más industrializado. Entonces, o sea, pasa de ser un país poco industrializado en los años 30, dentro del contexto de América Latina, a ser el país más industrializado de América Latina hacia los años 80. Yo creo que a partir de esos años incluso el crecimiento se complejiza más, ¿sí? Ya con invertir solamente el 20, capaz que no alcanzaba para crecer mucho, había que invertir más. Entonces, una cuestión relacionada con la política monetaria que a mí me llaman poderosamente la atención es que durante los 80 el sector financiero está en crisis, no le presta a nadie. Durante Salinas aumenta un poco el crédito, pero ya sabemos cómo terminó esa historia, ¿no? La peor crisis que ha tenido el México moderno. Y la cuestión clave es que entre el ratio crédito a PIB nunca recuperó los niveles que había tenido anteriores al 94-95. Y Banco de México no ha hecho nada, o ha hecho poco, para que eso se revierta. Una cuestión que a veces no se conoce tanto es que, y salió la noticia la semana pasada, y las estadísticas la semana pasada, es que la moneda mexicana es la moneda de los países en desarrollo que más se transa en el mundo luego de China. Es decir, México tiene el mercado cambiario más grande del mundo dentro de los países en desarrollo después de China. Es decir, tenemos un mercado cambiario más eficiente, más desarrollado, más hondo, ancho, no sé cómo le dicen los financistas de esa cuestión, que Corea del Sur, que Singapur. Tenemos un mercado cambiario 50 veces más grande que el mercado cambiario de Brasil, como 75 veces más grande que el chileno, infinitamente más grande que el de Argentina. Entonces, y eso fue gracias al Banco de México. El Banco de México es un actor clave para el desarrollo institucional del mercado cambiario. Si uno ve la historia del mercado cambiario, uno observa que Banco de México ha sido un actor clave para desarrollar una caja de conversión que está de las 24 horas abierta para que el peso se trance las 24 horas abiertas en cualquier país del mundo. Entonces, ese desarrollo institucional tan importante no se reflejó en el crédito, en la parte real del crédito. Yo creo que, si bien es un componente nada más, ahí está también la clave de por qué la inversión bruta, la formación bruta de capital en el sector privado no ha crecido. Porque nadie presta, no hay crédito al sector real de la economía, es solamente el crédito en consumo, y este crédito no alcanza para desarrollar. Muchas gracias, doctor. Bueno, por cuestiones de tiempo, las preguntas ya no las podemos continuar, porque no me gustaría que se fueran ustedes sin una conclusión amplia de lo que fue la presentación del doctor. Cabe mencionar que las preguntas las pueden seguir haciendo en el foro y el doctor personalmente las seguirá contestando a cada uno de ellas. ¿Sí? Entonces, doctor, muchas gracias. Pues me gustaría que nos diera en un contexto general pues, cuáles son sus conclusiones. Bueno, disculpen la extensión, lo que pasa es que el trabajo es un poco largo, entonces daba la sensación de que había que presentarlo en su totalidad.
Pero bueno, me comprometo a responder todas las preguntas que se realicen en el foro. Les agradezco a los organizadores y pido disculpas de nuevo por la extensión. La conclusión final es que México se encuentra ante un desafío muy grande en términos de crecimiento y distribución del ingreso con estabilidad. Es decir, si ustedes se fijan, los países de América Latina que han salido de la trampa de bajo crecimiento y mala distribución del ingreso, han caído en desgracias económicas aún más graves de las que tenían antes de crecer y distribuir un poco el ingreso, ¿sí? Ahí la tenemos a Venezuela, tenemos a Argentina, tenemos a Brasil también, entrado en una crisis importante de crecimiento económico. Y México se mantiene estable pero sin detonar el crecimiento económico, y ese es el desafío que tenemos que tener, ya que el desarrollo económico, como todos sabemos, solamente se puede hacer a través de crecer, ¿sí? Más cuando tenemos un nivel de PIB per cápita, ¿sí? De unos $10.000 anuales, según cómo se mida, y eso nos pone en un nivel de PIB per cápita ya más bajo incluso que el de China, ¿sí? Entonces, la situación en la que se encuentra el país es desafiante. Es desafiante, y la política monetaria no tiene que tener como objetivo solamente estabilizar las variables nominales de la economía, sino que también tiene que ser parte de la solución al problema de crecimiento económico y distribución del ingreso que tiene el país. Estas cuestiones, y en los trabajos académicos se dicen fáciles, ¿sí? Hay que invertir más en el sector público, hay que tener un tipo de cambio real estable y competitivo, hay que exportar más y hay que mejorar los salarios. Claro. Ahora bien, el gobierno que lo haga, sí, tiene un desafío mayúsculo. Yo lo que veo en la actualidad es que el gobierno no se está poniendo este problema como no se está poniendo este desafío por delante, ¿sí? Entonces, si el problema no es el crecimiento, si el problema es aumentar el salario mínimo y con eso se resuelve los problemas de distribución del ingreso, si ese es el desafío que se va a imponer el gobierno de Andrés Manuel, creo que va a fracasar, porque es lo mismo que se hicieron en los últimos 40 años. Yo creo que el gobierno y el Banco de México tienen que imponerle a la sociedad que tenemos ese desafío, que tenemos el desafío de crecer con mejor crecimiento, con mejor distribución del ingreso, y ver cómo lo hacemos. Y aquí los académicos tenemos un rol fundamental, que es imaginar mundos posibles, ¿sí? Si el mundo posible que podemos imaginar es el que nos plantea el Banco de México, vamos a estar en un proceso anómalo de crecimiento y estabilidad como el que tenemos en la actualidad. Entonces, el desafío que tenemos desde la academia es plantear que otros mundos son posibles, que otros modelos alternativos se pueden crear, que se puede pensar una realidad en la cual México crezca más y mejore la distribución de ingresos, manteniendo lo que se ha conseguido en estos 40 años, que es la estabilidad económica. Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues le damos las gracias al doctor Ignacio Capraro Rodríguez por su destacada participación en esta sesión número 23 del foro. Y, además, pues les agradecemos también su participación a ustedes, maestros, alumnos de esta Escuela Superior de Economía. Muchísimas gracias por su participación. Bueno, ya nada más para concluir, les reitero, la próxima sesión es el 24 de octubre
con el tema críticas a las teorías que estudian el desplazamiento de la mano de obra por la tecnología, con la participación del doctor Víctor Bustamante García, es catedrático del CIMBESTAB. Gracias. Bueno, yo agradecerles a todos su presencia, su paciencia y pues entregarle su constancia al doctor Santiago Capraro Rodríguez por su participación, su excelente exposición. Doctor, muchas gracias. A nuestros dialogantes, el maestro Rubén Mancera, maestro de aquí de nuestra escuela, el maestro Alejandro Hernández, y bueno, reiterarles la necesidad de seguir repensando la economía. Muchas gracias.